¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro módulo déficit de atención y discalculia. Anteriormente hemos hablado sobre el déficit de atención. Ahora vamos a hablar sobre la relación que existe con el déficit de atención y la hiperactividad. Vamos a ver. Antes el déficit de atención, el TDAH, este es déficit de atención con hiperactividad. Van a encontrar esas iniciales, eso es lo que significa. Antes era llamado con hipercinesia o difusión cerebral mínima. Es uno de los trastornos mentales más comunes entre los niños que afectan entre los 3 y 5% de toda la población. Pero este tipo de trastorno se da especialmente, es muy curioso, ustedes pueden observar de repente en el aula, que se da mayormente a varones, ¿no? ¿A qué se debe? Están en investigaciones aún. Los síntomas que presenta este trastorno son los síntomas de atención, que lo vemos claramente, ¿no? Hiperactividad, impulsividad. Son niños que no van a pasar desapercibidos en el aula, porque vemos claramente los movimientos motores, la impulsividad que tiene, la hiperactividad. Esta falta de atención que se ve como parte de unos síntomas que el niño presenta, son niños muy dispersos rápidamente ante cualquier sonido, ya están volteando la mirada, volteando la cabeza a ver qué sucede, si están en el aula a ver qué sucede en el segundo piso, en el primer piso, si escucharon algún ruido, ya lo asocian a ciertas características. La profesora ni siquiera escuchó lo que arrimaron de repente una carpeta, pero él ya escuchó. Entonces está al 100% su cerebro, está las conexiones eléctricas cerebrales están al 100%. Entonces también hay niños con hiperactividad. Las personas hiperactivas padecen estar siempre en movimiento. Nosotros vemos siempre en el aula, ¿no? Caminan de un lado para otro, se van a atajar como 5 veces el lápiz, se van como 10 veces al baño, a hacer un tour por todo el salón, ¿no? Están siempre dispersos. No pueden sentarse quietos, se están balanceando o en la puntita de la silla se sientan a un costado, doblado las piernas, ya está estirando el pie, ya está encogiendo el pie, entonces su cuerpo siempre está activo. Puede precipitarse al hablar sin parar. Estos tipos de niños no pasan desapercibidos en cualquier lugar, no solamente en el aula, sino cuando están en la calle también, o en el cine, en algún lugar cultural también son niños bien inquietos, movidos. Acá la impulsividad, acá ese es el tema muy importante, justamente hoy día les comenté en el Zoom, ¿no? Sobre niños impulsivos. Son personas que no se controlan, ¿no? Que anticipan algo, en algunos casos caen hasta cargosos, ¿no? Porque cuando la profesora va recién a hacer la pregunta, ella está respondiendo, ¿no? Si la profesora dice, vamos a ver, pues, sí, yo ya sé, porque mi mamá me dijo y no sé qué, empieza, ya se anticipa demasiado, como les digo, ya cae a veces, muchas veces, como cargoso. Es algo que no se puede controlar. No solamente impulsividad al hablar, sino impulsividad física en algunos casos. Reaccionan rápidamente. Si el niño le tocó el brazo, el otro ¡pam!, le da un codazo. Es que yo pensé que me iba a golpear, pero no te golpeó, apenas te tocó. Es que yo pensé, como yo vi que su brazo se acercaba, tu reacción fue mucho más rápida. Y ocurre eso en los accidentes en el aula, ¿no? El niño que levantó, por ejemplo, la regla y el otro ¡pum!, le tiró la regla. Es que yo pensé que me iba a tirar la regla. Son niños que se anticipan mucho a lo que pueda suceder. Y esto no solamente es en el aprendizaje, sino también es en los juegos, ¿no? Luego tenemos las causas. ¿Cuáles son las causas? Acá ustedes, por ejemplo, ven estas iniciales, ¿no? A, D, H, D. Viene a ser, esto está en inglés, viene a ser el TDAH. En este PPT van a observar bastante, pero eso es el déficit de atención con hiperactividad. Entonces,
Generalmente no es causado esto por demasiada televisión o porque tiene alergias a algún tipo de comida o porque es demasiada azúcar o porque en el hogar no hay un ambiente emocional estable o las escuelas no presentan, ¿no?, muchas veces los recursos apropiados. Muchos padres echan la culpa a la escuela, ¿no?, a la profesora. No, eso no tiene nada que ver con eso, con esos aspectos. ¿Cuáles son las causas? Las causas. Los científicos, dice acá NIMH. ¿Qué significa eso? Eso también está en inglés. Significa la National Instituto Mental. Acá nosotros también en el Perú tenemos un hospital mental, ¿cierto? ¿Cuál es el hospital mental? Tenemos el Larco Herrera. No solamente con trastornos mentales, sino cualquier otro tipo de dificultades ellos pueden abordar. Entonces, demostraron una conexión entre la habilidad de una persona en prestar atención continua y el nivel de actividad que desarrolla el cerebro. Los investigadores midieron el nivel de glucosa utilizada en algunas áreas del cerebro porque ellos pensaban de que al consumir demasiada azúcar iba a tener más actividad, ¿no? Muchas veces relacionamos el movimiento motor con el nivel de azúcar. Decimos, es que le dan mucho azúcar al niño, por eso es inquieto. Pero está demostrado que no es así. Podemos ver acá unas imágenes que hacen una comparación. Este es el nivel de azúcar y este es el que no tiene. Entonces, el cerebro del niño con déficit de atención, hiperactividad, es en full movimiento, chicas, hasta cuando duerme. Hasta cuando duerme. Son niños que duermen ¿no?, en la cabecera y amanecen en la patedera. O duermen en la cabecera y amanecen en diagonal. Puede ser que de repente a medianoche, sin darse cuenta, se sacó las medias. Que sintió calor, sacó el gorro para dormir, en fin. Entonces, hasta cuando duermen, ¿no? Los diagnósticos, ¿cómo se presentan estos diagnósticos? ¿Cómo podemos ver los diagnósticos? Revisar siempre los registros médicos, escolares, hacer una encuesta, no solamente al paciente, al padre, sino al ámbito familiar, a la familia, que es parte que involucra a la profesora, a sus compañeros. Tiene que intervenir especialistas, ¿no?, que puedan evaluar no solamente el déficit de atención, sino también el aspecto conductual, emocional, para poder ver cuál es el problema. Acá tenemos nuevamente otras iniciales, el DSM-4. ¿Qué es el DSM? El DSM es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Todo el área de trastornos mentales tiene un manual. Entonces nosotros nos regimos bajo ese manual. O sea, cómo ellos, la parte conceptual y de investigación y análisis, es como, digamos, un diccionario. Un diccionario que ellos los diagnostican de esa forma. Así como están diagnosticados en el DSM, este es el DSM-4, hay un DSM-5, y ya les voy a dejar como tarea para que ustedes investiguen y puedan leer. Entonces va cambiando los diagnósticos. Antes de eso ha habido el 1, el 2, el 3. Acá va cambiando y va viendo cómo es catalogado esos niños que presentan esas características, ¿no? Dicen cuáles son los síntomas. No presentan atención suficientes, tienen dificultad para mantener la atención en las tareas cotidianas, evitan y les gusta cuando la profesora está hablando, interrumpen. Entonces tenemos que darle una leída al DSM 4 y al DSM 5, hacer una comparación también qué cambios ha habido.